Alice, bienvenida. 20 minutos. Buenos días a todos y todas, y decir que Cuba agradece a todas las instituciones que organizaron este evento por su participación. Y bueno, para nosotros es un placer también compartir estas experiencias con ustedes. Como bien se expresa, nosotros vamos a trabajar el tema reducir riesgos en el sector educativo. Siguiente, en este tema nosotros seguiremos reflexionando qué hacer desde la perspectiva local y el papel que le corresponde al Ministerio de Educación a partir de lo que anteriormente se ha expresado sobre la preparación del personal docente, el trabajo por la vía curricular y también cómo trabajar en el contexto comunitario lo relacionado con la prevención del riesgo. Siguiente. No queremos iniciar sin decirle cuál es la situación que ha tenido Cuba en los últimos años. Por ejemplo, desde el 2001 hasta la fecha, hemos sido azotados por 8 huracanes de intensa intensidad. En el 2016 se produjo el huracán más intenso en nuestro país, que fue el huracán Matthew, categoría 5, con grandes afectaciones en la parte estructural del país, en la agricultura. Y en el 2016 también fuimos sometidos a la afectación del huracán Irma, huracán que de 16 provincias del país afectó 15. Se pueden imaginar cómo quedó el país a partir del paso de este ciclón. También en Cuba ha cambiado en los últimos años todo lo relacionado con el tema de la sequía. Fundamentalmente llueve cuando hay etapa de seca, sabemos todos los daños que eso ocasiona a la agricultura, y también nos preparamos para trabajar intensa sequía en determinadas regiones del país, como por ejemplo la región oriental. Siguiente. También enfrentamos otros eventos climatológicos, como por ejemplo se reduce el potencial híbrido del país, y tras las afectaciones también se han, como expresaba ahorita, obtenido grandes daños en la agricultura, en la biodiversidad del país. Siguiente. Se prevé que las principales afectaciones de Cuba para los próximos años estén relacionadas con que el nivel del mar suba, y hay varias comunidades en nuestro país que ya se alerta que pueden tener tendencia a desaparecer en los próximos años. Y también, siguiente, en los últimos años la temperatura en Cuba ha subido de 0,6 grados a 0,7 grados más que en años anteriores. Esas son las condiciones de Cuba en esta etapa, y por tanto el gobierno de Cuba, de conjunto con los organismos y las organizaciones, han diseñado un conjunto de acciones para poder enfrentar todo esto que nosotros mencionamos con anterioridad. Independientemente de decir que en Cuba también los movimientos sísmicos suceden, no con gran intensidad como en México y otros, pero sí sabemos el daño psicológico que ocasiona, como bien se ha expresado, al ser humano y a nuestros niños cuando suceden estos eventos. Siguiente. El país, como bien decía, ha diseñado un conjunto de instrumentos jurídicos, normativos y económicos para el trabajo de la educación ambiental y todo lo relacionado con el medio ambiente. Por ejemplo, desde el artículo 27 de nuestra Constitución se expresa el papel que tiene el Estado y los organismos en función de la prevención y la reducción de los riesgos. Y también se han instrumentado otras leyes, decretos, siguiente, programas y resoluciones, siguiente, y culmina con el Plan del Estado para el enfrentamiento del cambio climático, Tarea Vida, tarea que se aprobó en el 2017 a partir del paso de los 2 grandes huracanes, donde todos los organismos tienen su misión en función de qué hacer para enfrentar estos grandes cambios climatológicos. Siguiente. En el contexto de la educación, el Ministerio de Educación, como se expresaba con anterioridad, tiene una misión muy importante.
Y el fin del sistema nuestro, del sistema educativo, es la formación integral de nuestros niñas y niñas. Y bueno, también dentro de esa formación está relacionado con la cultura ambientalista. Para nosotros poder enfrentar el trabajo para la educación ambiental, trabajamos desde 3 aristas fundamentales o vías: la preparación del personal docente, la vía curricular y actividades docentes y extradocentes para también trabajar estos temas con el vínculo de la comunidad educativa. Siguiente. En la formación del personal docente, las universidades nuestras en las carreras pedagógicas trabajan la asignatura de defensa civil desde su formación. Quiere decir que ya desde que nuestro personal se está preparando, recibe esta asignatura para poder, cuando salgan graduados, trabajar con nuestros niños y niñas cómo enfrentar la prevención de los riesgos. Y en la educación pedagógica, porque en Cuba nosotros también formamos maestros para la educación primaria, también trabajamos la asignatura de defensa civil en todas las carreras y el currículo del plan de estudio. Quiere decir que cuando nuestros docentes salen de la universidad y de las carreras técnicas, que ahí lo incluye la carrera pedagógica, salen con la preparación para poder trabajar estos temas en cada uno de los niveles educativos. Vale decir además que en nuestras escuelas tenemos espacios para la preparación del personal docente, que en esos espacios el docente da una continuidad a cómo seguirse preparando a partir de lo que se viene actualizando, a partir de las cosas nuevas que salen, y también tienen espacio para prepararse en cómo y qué hacer para enfrentar todos estos temas de la prevención en el orden curricular y también en el orden extracurricular. Esas son las esencias en la formación pedagógica en Cuba, y decir también que todo el personal universitario de Cuba recibe también la preparación para la defensa civil, no ya como asignatura, pero sino que forma parte del currículo de otras asignaturas como historia, español, geografía, física, a partir de las especialidades que se trabajan. Que abordo esto porque ya el personal universitario de nuestro país irían con una formación cultural en este sentido a cada uno de sus centros de trabajo. Desde ahí nosotros enfrentamos la preparación del personal docente. Seguimos. La vía curricular incluye el estudio de todos los peligros y desastres que pueden ocurrir en la comunidad. Siguiente. Esto es como en nuestros planes de estudio de los niveles educativos, desde la educación de círculo infantil hasta el preuniversitario y la educación técnica, que es donde concluyen los niveles educativos nuestros, se trabaja la defensa civil. Por ejemplo, en la educación especial y en la educación primaria se trabaja ya como asignatura la defensa civil en el grado 3º y el grado 5º. En el grado 3º se inicia la asignatura y en el grado 5º de la enseñanza primaria se profundiza. En la secundaria básica se trabaja la asignatura a partir del 8º grado. En el preuniversitario se trabaja como asignatura en el 11º grado, y en la educación de politécnica y de oficio se trabaja en el 2º año de la carrera. Y vale destacar también que desde el círculo infantil, desde nuestros círculos infantiles también se trabajan de manera práctica la relación entre nuestros docentes y asistentes con los niños a través de juegos de roles, dibujos, canciones. Quiere decir que en todos los niveles educativos, de una manera u otra, se trabaja la asignatura de defensa civil. Y este programa también tiene vínculo con otras asignaturas del currículo del plan de estudio en cada uno de estos niveles educativos. Por ejemplo, en la educación primaria también se relaciona con la asignatura El mundo en que vivimos, lengua española, educación física, plástica, que ya se profundiza en la secundaria básica y se relaciona con otras asignaturas del plan de estudio como física, química, biología. En la primaria también nosotros tenemos la primaria dividida en ciclos, y por ejemplo en el primer ciclo a partir
del tercer y cuarto grado se trabaja la asignatura El mundo en que vivimos, que también tiene un gran vínculo el alumno con todo lo que pasa en su contexto de la comunidad y todo lo relacionado con la planta, los animales y todo lo que hay en su entorno. Es particular aquí, en estos niveles educativos, por ejemplo, en la educación técnica, que nosotros, yo creo que eso es una experiencia que tenemos, a partir de que fuimos afectados por los dos últimos huracanes, se concibió que en la educación técnica se hiciera como práctica docente. Después del paso de la recuperación, los estudiantes por especialidades se incorporaran a la recuperación de nuestras instituciones. Por ejemplo, la especialidad eléctrica contribuyó a que la escuela se recuperaran en la electricidad. Lo de la agricultura se vincularon con la agricultura. Lo de la construcción también se vincularon con la construcción, que se le consideró como práctica docente y también hizo que las escuelas se recuperaran en un menor tiempo. Siguiente. También, aparte de lo curricular, se trabajan actividades extradocentes y extracurriculares. Por ejemplo, en las educaciones primaria y secundaria básica se trabajan los círculos de interés con las temáticas que ahí aparecen abordadas, y en el caso de las sociedades científicas que se trabajan en el preuniversitario, se trabajan temas ya vistos desde la ciencia, donde los estudiantes ya empiezan a hacer actividades prácticas e investigaciones que también forman parte del plan de evaluación de su plan de estudio. Siguiente. También, como parte de las actividades extracurriculares que no solo se hacen en la escuela, pero sí que tienen vínculo también con la comunidad, se hacen otras actividades como acampadas, excursiones y caminatas y otras actividades que ahí aparecen reflejadas. Siguiente. La escuela también, bueno, tiene un gran vínculo con la familia, como se expresaba esta mañana en los temas que se nos dieron, donde también se trabajan con las comunidades programas, estrategias y proyectos de trabajo, donde la escuela tiene el papel aglutinador con respecto a estos proyectos y estrategias. Siguiente. Bueno, ahí hay actividades, como bien le expresaban, desde lo curricular, desde lo investigativo y desde la formación. Siguiente. Las actividades curriculares que se trabajan en las escuelas y la familia, bueno, juegan un papel importante en todo este tema que estamos diciendo. Siguiente. Y ahí aparecen algunas imágenes de cuáles son las actividades que hacen nuestros niños a partir de lo que le explicaba ahorita, actividades que están relacionadas con el plan de estudio, desde la vía curricular y desde la vía extracurricular. Por ejemplo, esto es una exposición de círculo de interés, donde los niños pueden exponer todas las experiencias que han adquirido durante todo el trabajo con el currículo y las actividades extracurriculares. Siguiente. Ahí hay un simulacro de cómo un niño puede auxiliar a otro cuando ocurre determinado evento. Siguiente. Es el mapa de riesgo de la escuela. También ellos trabajan el mapa de riesgo de la comunidad para que el niño pueda identificar cuáles son las vulnerabilidades que tiene su escuela, qué cosa hacer. Y también, bueno, también se trabaja el plan de riesgo de la comunidad a partir de la característica física, económica y geográfica de las comunidades. Siguiente. Esos son también otras exposiciones de círculo de interés, donde los niños pueden expresar las cosas que han hecho. Siguiente. El mapa de riesgo también de una escuela, pero desde otro contexto. Sí, la próxima. Esos son, miren, algunos dibujos que ahorita le decía que se relacionaba con la asignatura de educación plástica y otra. Ahí se puede ver las exposiciones que hacen nuestros niños en estas actividades de círculo de interés. Siguiente. Esta es la escuela de educación familiar, muy importante a partir de todo lo que se ha expresado esta mañana, teniendo en cuenta que nuestros docentes pueden preparar a las familias para cómo enfrentar los retos, no solo desde la escuela, sino a partir de las principales manifestaciones que se dan en la comunidad. Por tanto, la escuela constituye un elemento capacitador para cómo enfrentar los riesgos en cada una de las comunidades. Siguiente.
Y bueno, como yo le expresaba anteriormente, lo último que ha hecho Cuba es diseñar un plan que se llama Tarea Vida, que en este plan el Ministerio de Educación tiene la tarea número 10. Este plan tiene 11 tareas y bueno, estas tareas se fundamentan en el pensamiento de nuestro comandante en jefe, cuando en la cumbre de Río de Janeiro el 12 de junio de 1992 expresó que una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de las condiciones naturales de vida que es el hombre. El plan ya se está poniendo en práctica, donde a la educación le toca la parte de la prevención y trabajar todo lo que decíamos que estaban planteando desde esta mañana, todo lo relacionado con las vulnerabilidades y riesgos que tienen nuestras instituciones. Y también Cuba, yo creo que es bueno decir, porque están invitados todos los aquí presentes, va a desarrollar del 2 al 6 de julio del 2018 en el Palacio de las Convenciones de La Habana el 10º Congreso Internacional de Desastre, bajo el lema general comprender el riesgo de desastre y sumar esfuerzos para su reducción con interés para el desarrollo sostenible, para lo cual están invitados. Hasta aquí mi exposición y le doy las gracias por escucharme. Muchas gracias, Alice, por la tan rica presentación y por el control del tiempo tan riguroso. Vamos a continuar con Aurora Segarra, que es doctora en Educación por la Universidad de Valencia, actualmente consultora en Gestión de Riesgos de Desastres, Educación y Comunicación, una experiencia en el manejo y gestión de programas de educación ambiental y comunitaria, educación en salud, gestión del riesgo de desastres en el sector educativo. Además, fue responsable técnico del plan para enfrentar el fenómeno del Niño y los planes de heladas y friajes que implementó el sector de educación en el Perú entre los años 2012 y 2016. Y también creo que estuvo en la respuesta por el sismo del 2007 en el Ministerio de Educación. Aurora, por favor. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos. Igual me sumo a la felicitación a los organizadores, porque definitivamente este evento nos va a permitir socializar todas aquellas experiencias vividas y rescatar todas aquellas que van a revertir definitivamente en la mejora de las propuestas que hagamos a nivel país. Tampoco puedo dejar de mencionar cuál es el contexto en este caso. Creo que es importante saber que el Perú, por favor, si pasan la diapositiva, el Perú es un país siempre maravilloso, mega diverso, con una gran población, un promedio de 31 millones de habitantes. Lógico que México nos gana, hay mucho más, significativamente en realidad, y tiene 11 ecorregiones. Estas 11 ecorregiones hacen que el Perú tenga un contexto geográfico diverso y por lo tanto diferentes tipos de amenazas. Tenemos la parte costa, parte sierra, porque la cordillera de los Andes cruza el territorio peruano. Tenemos parte selva, y cada uno de estos contextos tienen diversos tipos de amenazas, ¿no? Por ejemplo, Lima es una región, Lima, Ica, Ancash, Lima provincia, son regiones que tienen en estos momentos un largo silencio sísmico de unos 200 años, 250 años, y con una alta posibilidad de enfrentar un sismo de 8.9 o 8.8. Inclusive con una fricción en la cual se pueden juntar dos regiones, Lima y Ancash, y desencadenarse realmente un desastre, ¿no? Y pues tenemos una alta vulnerabilidad en todos los aspectos en este caso. En el caso de la selva, por ejemplo, tenemos varias ciudades grandes que siempre, y localidades. El territorio es muy amplio y complicado, el acceso muchas veces,
y es recurrente las lluvias, y en algunos casos estas sobrepasan digamos, las características normales del ecosistema, y pues suelen haber inundaciones con la consecuencia afectación, en este caso a las instituciones educativas. Y así, heladas y friajes, tenemos un promedio, por ejemplo, de 7.000 instituciones educativas sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, y de repente, por ahora, tal vez pasivos que tenemos muchos de los países, la infraestructura no tiene el acondicionamiento térmico. Entonces hay un gran trabajo que enfrentar desde el aspecto que tocamos aquí, la reducción de la vulnerabilidad que tiene en este caso el sector de educación, para que estos eventos afecten lo menos posible, ¿no? O se mitiguen en este caso en el sector de educación. Yo quiero seguir un hilo conductor, nos propusieron en este caso en la presentación. Creo que como estamos hablando de lecciones aprendidas, me gustaría mencionar los elementos que se consideran en este caso importantes para reducir los riesgos de desastres, tomando en consideración la experiencia Perú, que viene trabajando fuertemente estos temas: reducción de vulnerabilidad, preparación, respuesta, rehabilitación, en los últimos 6 años, ¿no? En los últimos 7 años, incluyendo este año. Bueno, si lo miramos así, uno de los elementos que es importante tomar en consideración si vamos a empezar a trabajar la reducción de la vulnerabilidad, y que lo consideramos en el caso Perú, fue el contexto del desarrollo, en este caso de la gestión de riesgo. Hace 5 años atrás teníamos de todas maneras una política de Estado que le da factibilidad, en este caso al trabajo que hace el sector, que es la política 32, que nos dice que se debe desarrollar la gestión de riesgo de desastres con un enfoque de desarrollo sostenible. Tenemos una legislación, en el 2000 años se aprueba la ley del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, tiene una política también y es de obligatorio cumplimiento. Entonces seguimos con condiciones favorables para implementar la gestión de riesgo de desastres. Pero hay una necesidad de tener un diagnóstico, no se puede enfrentar estos temas si tú no tienes como un punto de partida el conocer cuáles son en este caso las vulnerabilidades del sector y cuáles son en este caso los riesgos por exposición al contexto que tienen las instituciones educativas, cuáles son las amenazas que tiene en este caso el territorio peruano. Les mencioné que hay diversas amenazas que se tiene que trabajar con intervenciones diferentes, ¿no? Entonces, pero contamos con un órgano técnico especializado que es el CNEPRE, que ha elaborado planes de peligro sobre los cuales nos sobreponemos como sector de educación para identificar la vulnerabilidad, en este caso de las escuelas, ¿no es cierto? La que sigue, por favor. Otro elemento importante, además de saber el contexto, es la institucionalización de la GRD. ¿Cómo institucionalizamos en este caso, no? Tenemos, como han visto, caso Perú, todas estas bondades en gestión de riesgos, política de Estado, ley, posibilidades de tener un buen diagnóstico, y entonces hay que generar las políticas, en este caso sectoriales, y una estructura orgánica. En este lapso de este tiempo se logra una estructura orgánica y ahora hay una oficina nacional de defensa y gestión de riesgo de desastres, que se encarga, es un órgano técnico especializado que mira transversalmente, tanto desde el punto de vista pedagógico y de gestión instrumental en las escuelas, la incorporación de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hay que mirar la implementación de la GRD, pero sobreponiéndonos en este caso en los instrumentos que existen en la propia naturaleza del sistema educativo nacional. Si se habla de instrumentos, existe el proyecto educativo nacional, los proyectos educativos regionales. Perú se divide en regiones, son 26, y los proyectos educativos institucionales, cada institución educativa tiene que hacer su proyecto educativo institucional. Y pues se logró normar como sector, que en este caso es uno de los logros del sector, que la Dirección Regional de Educación, que es el órgano del sector que mira todas las escuelas, las UGELs de estas jurisdicciones, elaboren los planes de gestión de riesgo de desastres, los planes de continuidad operativa, los planes de contingencia, los planes de respuesta y rehabilitación.
Y hay otra bondad que tiene el país, que existe un instrumento presupuestal que se llama Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0068, en el cual se pueden, digamos, articular todos los sectores y tener el presupuesto que se requiere. Con un trabajo muy interesante del sector, se logra, en este caso, articular a este programa. Punto importante: cuando no hay presupuesto es bien complicado realizar las tareas. Entonces es una de las gestiones que se tiene que emprender. Y sobreponernos y tejer la articulación. Hay toda una normativa del proceso de descentralización, ¿no? Ministerio de Educación norma, da instrumentos, supervisa, orienta, capacita a la DRE, que en este caso el gobierno regional lo hace en este caso con sus unidades de gestión educativa local, que son las UGELs, y estas con sus instituciones educativas. Se respeta en este caso el proceso de descentralización. Entonces, vuelvo a repetir, la institucionalización de la gestión de riesgos en estos aspectos son uno de los temas a considerar. Tener un diagnóstico. En el 2013, la que sigue por favor, en el 2013 se parte con esta mirada de incorporarnos al programa presupuestal para tener el presupuesto y desarrollar la gestión de riesgo en el sector, y se hace todo un análisis, un árbol de problemas, y lo que nos encontramos es que existe una alta vulnerabilidad de los estudiantes de la comunidad educativa a ser afectada por eventos adversos, pero existe poca capacidad en el sector, poca comprensión de las autoridades. Escuelas que estaban o sectores o poblaciones afectadas no eran miradas desde este punto de vista. No era importante de repente desarrollar acciones de rehabilitación, tema que cambia, ¿no? Entonces, bajo un árbol de problemas donde vemos vulnerabilidad social, desnutrición, inseguridad alimentaria, infraestructura que no es adecuada, no capacidades en gestión de riesgo de desastre, es un tema nuevo que no conocen los profesores. Nosotros como sector apuntalamos, en este caso en este programa, como una actividad gatillo, el fortalecimiento de las capacidades, en este caso, de todas las instancias, el propio ministro, las propias autoridades educativas, ¿no? El director de la educación básica regular, que a veces son temas que son difíciles de incorporar, el director del gobierno regional, etcétera. Todo una mirada que tiene que ir con la generación de capacidades para incorporar o institucionalizar la gestión de riesgos. La que sigue, por favor. Si se hace un árbol de problemas y esa era nuestra situación, hacemos un árbol de soluciones. En este árbol de soluciones queremos implementar actividades que nos permitan reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa a ser afectada por los eventos adversos que paralizan la comunidad educativa, que afectan al profesor, que afectan a los estudiantes, digamos, no solamente en la pérdida de horas de clase, sino también hay una afectación emocional y una serie de problemas que no permiten que después la escuela desarrolle sus actividades normales. Entonces, así, mirando nuestros problemas, planteamos nuestras alternativas de solución que se convierten en los medios, en las actividades en las cuales el sector se sobrepone para generar esa cultura de gestión de riesgo y para reducir vulnerabilidad, para ser menos afectados, en este caso, con los eventos adversos. La que sigue, por favor. Tenemos ahí un cuadro donde podemos observar que nos sobreponemos al programa presupuestal que tiene el Estado peruano y están muchos sectores, y ahí miramos el aspecto prospectivo. Tenemos que hacer tareas para no generar más, digamos, vulnerabilidad, para prevenir y para, después de contextos, digamos, de desastres, rehabilitar y reconstruir con otra mirada, ¿no? Correctivo y reactivo, que son los componentes que menciona la ley, que tiene identidad propia en nuestro país. Entonces, hay productos que tiene este programa presupuestal a los cuales nos articulamos, y de acuerdo a nuestra problemática se decide solicitar presupuesto y desarrollar las siguientes tareas, ¿no? Para contar con entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo, nos incorporamos en
las tareas de planificación y en la tarea de desarrollo de capacidades y asistencia técnica en la gestión de riesgos y desastres. Estamos hablando de todos los niveles de gestión, nivel central, región, UGEL e institución educativa. También alineamos a la tarea servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres. Debemos trabajar, reducir la vulnerabilidad y prepararnos para que en un contexto de emergencia o de desastre el servicio esencial de educación se brinde, no puede paralizarse, empezando porque la escuela no se albergue. Entonces nos alineamos a la actividad evaluación de la infraestructura de locales escolares, tema álgido, difícil de enfrentar hay veces por nuestras autoridades regionales, locales, ¿no? Porque decir tus escuelas están mal es un tema muy complicado, político que llevar adelante, pero que tenemos que enfrentar si queremos reducir vulnerabilidad. Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares. Nos alineamos a esta actividad porque una de las grandes brechas también es que hay infraestructura que tiene muchos años de antigüedad y no tienen el plan de contingencia, no tienen el plan de gestión de riesgos, o no tienen los dispositivos, el extintor, etc. Entonces nos alineamos a la actividad para generar el presupuesto para lograr esas condiciones que se necesitan, que son más instrumentales de gestión institucional, pero son el soporte para que el profesor desarrolle sus actividades pedagógicas, ¿no? Y tener una escuela segura, ¿no? Después, la población recibe asistencia en situación de emergencia y desastre, que es una actividad muy importante en este caso para la oficina, que tiene que ver con el afianzamiento del soporte infraestructural y del equipamiento para la respuesta a desastres y emergencias. Siempre cuando se impacta una, digamos, infraestructura educativa y ya no se puede evitar, entonces tiene que haber algún tipo de medida rápida que nos permite la rehabilitación para después continuar con la reconstrucción. En ese sentido, el PRONIE, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, se trabajó fuertemente con este programa y se consiguió presupuesto para la adquisición de, en este caso, aulas prefabricadas, pero con las condiciones para ir, por ejemplo, heladas y friajes, para tener aulas abrigadas ahí, ¿no? Y en el caso de la ODENAGET se trabajó el tema del afianzamiento del soporte pedagógico para la respuesta a desastres y emergencias, que tiene que ver en este caso con un equipo capacitado, recursos de contingencia, protocolos, planes que nos permitan saber quién hace qué, en qué momento en una situación de emergencia. Sobre todo tener el recurso de contingencia que nos permita dar una intervención inmediata, rápida. Todas estas actividades orientadas en este caso a la reducción de la vulnerabilidad de la comunidad educativa a ser afectados por eventos adversos. La que sigue, por favor. El desarrollo de capacidades y asistencia técnica y gestión de riesgos y desastres, sí, es nuestra actividad gatillo, voy a ser muy rápido acá. Tiene que ver con 3 tareas sumamente importantes: la formación de las propias autoridades y docentes y las campañas comunicacionales. Consideramos que es una herramienta importante que crea corriente de opinión pública favorable. Los simulacros y simulaciones, que para nosotros nos ha permitido construir un sistema de comunicación sectorial, ¿no? Se da el simulacro, activas tu protocolo, pero también sigue la simulación, que haces la evaluación de daños y necesidades y tienes la obligación de reportar. Se trabaja el principio de subsidiariedad de la escuela. La primera respuesta es de la institución educativa. En ese sentido, hemos podido superar, por ejemplo, que lugares donde no puede acceder el especialista o en cualquier espacio se da una emergencia, inmediatamente la propia escuela se evalúa, reporta. En estos simulacros se empezó con un reporte a través de una plataforma virtual de 800 escuelas y en el lapso de estos años se ha logrado que 35.000 escuelas reporten, que ese es un logro significativo. ¿Qué significa? Y lo hemos vivido, en emergencias ya tenemos información y el ministro, cuando el presidente le dice ¿qué necesitas en la región?, podemos dar, y es una digamos forma secuencial. Institución Educativa UGEL, de ODENAG, ministro, Oficina de Defensa Nacional o a los responsables de dar respuesta, ¿no? La que sigue, por favor.
hay una estrategia nacional de formación y capacitación en materia de gestión de riesgos de desastres. No son talleres simplemente, una estrategia que en 5 años ha logrado capacitar a 92.325 directores y 12.000 especialistas formados para implementar la gestión de riesgos de desastres, y bajo esta formación el efecto es que 48.618 instituciones educativas institucionalizan la gestión de riesgos de desastres. ¿De qué estamos hablando? Elaboran su plan de gestión de riesgos de desastres, implementan su centro de operaciones de emergencia, que aparentemente es una locura que tenga una escuela, pero lo tienen y maravilloso, funciona, ellos son los que reportan. Y transversalizan el tema de gestión de riesgos de desastres en el marco del enfoque ambiental, que es una propuesta pedagógica que nos permite desarrollar estas tareas, ¿no? Entonces, formación de especialistas, 500 especialistas contratados en cada instancia de gestión. Capacitación transversal de todas las direcciones y oficinas, con talleres en las regiones y en el gobierno local en el UGEL, un promedio de 12.000 personas capacitadas. Y estos, a su vez, capacitan a 26.000 profesores por año para que hagan el plan de gestión de riesgos de desastres. La que sigue, por favor. Es una estrategia de capacitación en cascada. La currícula, voy a ser muy breve en esto. El DCN, el Diseño Nacional Curricular, nos presenta, ¿no? Un eje transversal que es gestión de riesgos de desastres y conciencia ambiental, y a través del enfoque ambiental nos permite llegar y digamos, voy a decirlo de una forma tal vez un poco fea, utilizar a la educación ambiental, a sus estrategias, metodología para reducir vulnerabilidad y para enfrentar contextos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el dengue, la basura, son factores o vectores que se reproducen en estos contextos. O un niño desnutrido, ¿no? Necesita trabajarse ese tema. Listo. Bueno, creo que yo me pasé, no me dio muy bien los tiempos, me disculpo por eso, pero creo que esta es una gran oportunidad para compartir las acciones que se han desarrollado. Muchísimas gracias, Aurora. Quizás haya oportunidad durante las preguntas de tocar algunos de los temas que se quedaron en el tintero. De todas maneras, las presentaciones se quedan y ustedes pueden hacer uso de ellas. Tendremos las direcciones de todos los panelistas y personas que están acá participando, de manera que ustedes también, toman la libertad de decirlo, van a poder contactarlos y hacerles las preguntas que consideren necesarias, además de poder acercarse a ellos durante estos días que estamos acá reunidos. En tercer lugar, en la mesa tenemos a Miguel Muñoz Barraza, que es especialista en gestión de la seguridad escolar, coordinación de operaciones de emergencia, sistemas de evaluación de impacto y necesidades, institucionalidad e instrumentos de gestión de riesgo. Actualmente subdirector nacional de gestión de riesgo de la Oficina Nacional de Emergencias de Chile. Miguel, por favor, 20 acentos. Y lo más importante, soy profesor. Es un tema relevante en esta reunión. Yo me voy a adelantar, soy hiperkinético. Partir con algo muy simple: Premio Nacional de Literatura, Benjamín Subercasó, el año 63 se gana el Premio Nacional de Literatura, y él hablaba ya de Chile como una loca geografía, y ahí no se hablaba de cambio climático, no se hablaba de placas tectónicas, pero ya Chile estaba siendo hace mucho rato afectado por este tipo de fenómenos. Y fenómenos de este tipo, nosotros somos afectos a distintos tipos de amenazas, tal como en Perú, tal como en Cuba. Lo que pasa es que en el último tiempo hemos sido muy afectados. Miren, ese es un tema que nos tiene bastante entrenados como país. Incendios forestales, erupciones volcánicas, adelante. Inundaciones, adelante. Quiere decir terremotos, creo que hemos sacado un doctorado en terremotos, debemos ser uno de los países más sísmicos del mundo. Estamos hablando de 8.8, 8.8, 8.4, y en esas dinámicas son las que nos movemos, y nos ha dado un cierto expertise para enfrentar este tipo de emergencias. No obstante, el cambio climático hoy día nos está llevando a otra línea.
remociones en masa, que era un tema en el cual nosotros no estábamos muy preparados y tenemos que ir enfrentando ese tipo de dinámicas. Adelante. Y esto es más o menos una línea del tiempo de lo que nos ha afectado en Chile desde el año 85 al 2016, pero desde el año 60 en adelante se concentra el 48% de los desastres en Chile. ¿Ya? De formación profesional. Los desastres naturales no existen. Los desastres son una construcción social. Es la intervención del hombre en la naturaleza que lo hace exponerse a una amenaza determinada. Muchos hablan de desastres naturales, no existen. Un tema que quería decir hace mucho rato, digamos. Por lo tanto, somos expuestos a una serie de amenazas. Adelante. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros decimos en los memes, 8 de cada 10 catástrofes prefieren Chile. ¿Ya? Y como además hoy día estamos sujetos a un fenómeno migratorio muy grande, adelante por favor, nosotros les decimos bienvenidos a Chile a los migrantes que llegan porque tienen que adaptarse a una nueva realidad. ¿Ya? Hoy día llega mucho haitiano a Chile. Y en Haití, claro, con los sismos que hay en Chile, creerán que sus viviendas se van a caer. En Chile no se van a caer, por lo tanto, se impactan en los primeros meses de vida. Insisto, todos los días se registran sismos en Chile, de distintas intensidades, unos perceptibles, otros no perceptibles. Adelante. ¿Y cómo enfrentamos nosotros estas amenazas? ¿No es cierto? A través de un sistema nacional de protección civil constituido por órganos públicos, privados, la sociedad civil organizada, la ONG. Y estos organismos, ¿qué es lo que hacen? Disponibilizan sus recursos y sus capacidades para enfrentar estos desastres. ¿Ya? Todo esto dentro de un marco jurídico determinado, y nosotros lo que utilizamos es la estructura administrativa del Estado para enfrentar los desastres. Es decir, desde la estructura más baja, digamos, baja en el sentido de la escala, que es el municipio, las gobernaciones, las intendencias y después a nivel nacional. En esa lógica nosotros trabajamos y enfrentamos los desastres, ¿no es cierto?, con los recursos y capacidades que nos ofrecen todos los organismos del sistema. ¿Y qué es lo que hace ONEMI? Coordina ese Sistema Nacional de Protección Civil. Nosotros somos coordinadores. Ese es nuestro trabajo. Coordinar, articular a todos estos actores para que un organismo técnico, que sea el organismo más directamente vinculado al evento, pueda cumplir con su deber. Adelante. Y esto lo hacemos en todo el ciclo metodológico del manejo del riesgo. Prevención, ¿no es cierto? Preparación, emergencia, respuesta a emergencia y la rehabilitación y la reconstrucción. En todo el ciclo. Y dentro de esta línea se incorpora, porque es parte del sistema, el Ministerio de Educación. Adelante. Y el Ministerio de Educación ha tenido una evolución bastante grande en el último tiempo. A ver, yo llegué el año 2005 a hacerme a cargo de seguridad escolar. Y hablarles de seguridad escolar en el Ministerio de Educación era un temazo. Me decían, perdón los profesores, colegas, me decían, esto no es el giro de mi negocio. Yo estoy para educar, no para salvar vidas. Así, sí. Y empezamos a trabajar bajo una lógica curricular. Y en realidad que el profesor entendiera que más que entregar contenidos, el profesor también entrega habilidades para la vida. Es decir, que el niño tiene que interpretar ese entorno y convivir con todas esas amenazas que vive en Chile. Y no temerle a los riesgos, sino que aprender a convivir con ellos. Y en esa lógica empezamos a trabajar. Hoy día hay una estructura ministerial preparada con herramientas estandarizadas, hay una respuesta oportuna, de calidad, articulada e informada, comunidades escolares y parvularias preparadas, y una cultura del autocuidado y protección del medio ambiente. Hemos ido avanzando en esa línea. Ha costado mucho. Adelante, por favor. Y ellos, en todo este proceso, que fuimos acompañándolos desde la perspectiva de la gestión del riesgo, desde la Oficina Nacional de Emergencia, porque yo estoy desde la perspectiva de la gestión del riesgo, pero desde la perspectiva de la educación, fuimos acompañándolos. Ellos hicieron un diagnóstico, tuvieron grandes aprendizajes, desarrollaron propuestas y diseñaron una estrategia. Adelante. ¿Ya? Esto nos permitió, en primer lugar, desarrollar una alianza estratégica Mineduc-ONEMI, la ONEMI y la Oficina Nacional de Emergencia. Y a su vez, desarrollar comisiones nacionales y regionales de seguridad escolar. Y eso es lo que hoy día está vigente y funciona en todo el país. En estas comisiones nacionales se incorporan distintos actores que de una u otra forma van dando lógica para crear la política nacional de seguridad escolar, ¿ya? En la cual fundamentalmente
genera acciones y medidas, digamos, que tienen que ver con la prevención y el autocuidado, pero vinculado desde los más pequeños, es decir, desde los párvulos, hasta la educación media. ¿Qué es lo que nosotros decimos de él? Que en realidad, a través de la malla curricular que hemos ido tratando de permearla de alguna manera, hoy día a través de los objetivos fundamentales transversales, se toman temas de gestión del riesgo en Chile, ¿ya? El tema es que en Chile los profesores son medidos por rendimientos, o sea, PSU, que es la prueba de selección universitaria, o el CIMSE, que es el Sistema de Medición de Calidad de la Enseñanza. Por lo tanto, los profesores dan más tiempo a enseñar cosas que les van a medir, porque en fin de cuentas eso también les puede significar algún bono en dinero. Por lo tanto, todas estas temáticas no son las que enseñan directamente. Ahí de a poco hemos ido avanzando, hemos ido contribuyendo también como NEMI a preparar a los profesores y trabajar estas temáticas. En esa línea, con los profesores hemos ido tratando de que vean que este también es un tema de ellos. Y eso ha costado, eso ha sido un tema bastante complejo. Pero de una u otra forma nosotros hemos logrado permear. A donde nos ha ido mejor es en párvulo. Hoy día la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra, que son los que tienen jardines en sectores más vulnerables, trabajan realmente de forma espectacular, no solamente el cuidado de los niños, de los párvulos, ¿no es cierto?, y también de las salas cunas, sino que también el trabajo con la familia. Ellos lo que han hecho con la familia es incorporar, por ejemplo, en el trabajo familiar, lo que nosotros hacemos como NEMI a nivel comunitario. Tenemos, ¿no es cierto?, un plan que se llama Familia Preparada. Y en el plan Familia Preparada le enseñamos a la familia a organizarse frente a una emergencia. Bueno, ellos lo están viendo con los papás en el jardín infantil. Y van preparando una comunidad organizada. Adelante. Pero nosotros, el año 2000, nos llega una solicitud formal del Ministerio de Educación de generar un plan de seguridad escolar. Hasta antes del 2000 operaba algo que se denominaba Operación DEISE, Operación de Evacuación y Seguridad Escolar. Entonces está internalizado en cada uno de los colegas, sobre todo, no quisiera ser peyorativo, los más antiguos, digamos, de más experiencia, que para que el colegio fuese seguro, para que la unidad educativa fuera segura, había que evacuar. Por lo tanto, lo único que saben es evacuar. Cambiar ese chip y decirles que en realidad el colegio está afecto a otra serie de amenazas que muchas veces lo implica evacuar. Y siempre pongo el ejemplo. En Chile, el año 90, por los años 90, se crea una reforma en la educación y se crea la jornada escolar completa. Por lo tanto, los niños pasan más en el colegio que en la casa y se alimentan en el colegio. Por lo tanto, si hay una mala manipulación de alimentos en el colegio y tengo una intoxicación masiva, evacuar el colegio no me sirve de nada. Y con eso le echaba abajo el tema de la evacuación. Bueno, el 4 de enero del 2001 se deroga la operación DEISE y surge el Plan Integral de Seguridad Escolar, que es una herramienta que articula toda esta oferta que hay. En la mañana lo explicaban, que llega al colegio desde temas de violencia intrafamiliar, desde el bullying, ¿no es cierto?, desde una serie de temáticas, y que llegan al mismo colegio, llegan al mismo director, que tiene que tomar todas las decisiones, y con la misma gente. Bueno, a través del Plan Integral de Seguridad Escolar nosotros logramos articular toda esa oferta que hay desde la perspectiva de la seguridad integral para los niños. ¿Y cómo se articula esto? A través de la creación de un comité de seguridad escolar. Muy parecido a lo que tú decías, pero este es el comité de seguridad escolar en el ámbito de la prevención, en el cual analizamos toda esta temática. Lo dirige el director o directora de la unidad educativa, representante de los profesores, de los apoderados, de los alumnos, en el caso que hay alumnos mayores, ¿no es cierto?, representantes de carabineros, es decir, de las policías, en este caso en Chile, de bomberos y del sector salud en el cual está inserta la unidad educativa. ¿Sí? Que analiza la unidad educativa, todas sus amenazas, todas sus vulnerabilidades, pero también los recursos del colegio y del entorno más inmediato. Y ellos diseñan su plan. Y un plan de respuesta frente a cada una de las amenazas. O sea, nosotros nos contó un montón que la gente, que los profesores entendieran que evacuar frente a un incendio es muy distinto que evacuar frente a un terremoto. Entonces creen que todo es evacuación. O al comienzo los planes de seguridad escolar eran un calendario de evacuaciones. Eso no es integral ni obedece a ningún tipo de respuesta lógica, porque el plan integral habla de prevención y habla de respuesta. En eso hemos ido avanzando sustantivamente. Es obligatorio para todas las unidades del país, unidades educativas del país, y hace responsable al director o directora de la unidad educativa de la seguridad de la comunidad educativa. Y eso es un tema muy complejo.
porque hay profesores acusados de cuasi delito de homicidio porque el colegio no tenía el plan de seguridad escolar. ¿Ya? Adelante. Y esto lo hemos trabajado nosotros, ¿no es cierto?, obviamente con la unidad de transversalidad de la educación del Ministerio de Educación, ¿ah? Y hemos logrado que esto también logre permear todos los otros instrumentos de gestión del colegio. Aquí muy parecido a lo que hablaba Perú, el proyecto educativo institucional, el PEI. Insertar en el PEI, que es la carta de navegación de la unidad educativa, integrar estos contenidos. ¿Ah? En eso hemos trabajado fuertemente, obviamente desde nuestro ámbito de competencia, apoyando, ¿no es cierto?, complementándonos con el Ministerio de Educación. ¿Ah? Y aquí hay un tema relevante. Surge una figura hace pocos años que es la Superintendencia de Educación. Un organismo autónomo que hoy día fiscaliza los colegios, no solamente lo que tiene que ver con asistencias, no lo que tiene que ver con contenidos, no lo que tiene que ver con subvenciones, sino que hoy día, luego de un trabajo que hemos sostenido con ellos desde el año pasado, empieza a fiscalizar el Plan Integral de Seguridad Escolar. Pero no solamente un checklist, ¿lo tiene? Sí, lo mal, no. Va a empezar a trabajar los contenidos. ¿Ah? Cosa que salga esta idea de que el Plan Integral de Seguridad Escolar es un plan de evacuaciones, sino que realmente obedezca a la demanda de seguridad que tiene la unidad educativa, dependiendo en el entorno en el cual esté inserta. ¿Ah? Porque ustedes saben que no hay un plan maestro para todos los colegios, cada uno responde a su realidad geográfica, a su realidad cultural. ¿Ya? Adelante. Adelante, pasamos a la otra. Formación docente. Aquí tenemos un tema, y yo diría que estamos en deuda, no como el Cuba estaba escuchando claramente. Cuando uno postula para estudiar pedagogía en Chile, ni en su sueño más surrealista piensa que en algún momento le va a tocar esto. ¿Ah? De hecho, muchos profesores me dicen, oye, perdóname, pero yo cuando hay un terremoto yo colapso, o sea, yo no estudié para ser Superman. Esa es la primera cosa. ¿Ah? Entonces uno tiene que cambiar eso, que en realidad está bien que no estudies para Superman, pero sí, como conoces tus vulnerabilidades, tú puedes coordinarte con otro profesor que sí se haga cargo de los niños de tu curso, porque cada profesor de aula está a cargo de 40 niños a lo menos y es responsable de ellos. ¿Ah? Por lo tanto, hemos ido haciendo trabajos a ese respecto. Nosotros evidentemente queremos que en la malla curricular de pregrado, en las pedagogías fundamentalmente, esté gestión de riesgo. Pero como NEMI también pretendemos que esto esté, y se dijo en la mañana, esté en todas las carreras. Porque aquí el abogado tiene mucho que decir respecto a gestión de riesgo, el arquitecto, el ingeniero que decir, el médico, todos. ¿Ah? Es multisectorial, multiinstitucional, ¿ah? esta visión. Es una visión holística, por lo tanto tenemos que involucrar a todos los actores en esta línea. Pero vamos a partir fundamentalmente, en primer lugar, y dar los énfasis más fuertes en la malla curricular, en los docentes, porque al final los profesores son los que crean cultura y son los que preparan a las próximas generaciones. Ahí es donde vamos a crear la transformación cultural, ¿ah? En esa línea. No obstante eso, mientras avanzamos en esa definición con el Ministerio de Educación, que ha sido una tarea ardua, pero ya estamos teniendo una luz en el horizonte, ¿ah? Mientras avanzamos en esa línea, dijimos, bueno, a ver, pero está bien, los profesores, los estudiantes que van a estudiar, los niños que van a estudiar pedagogía es una línea, pero los ya formados, ¿qué hacemos con él? Y ahí surge el Diplomado de Gestión de la Seguridad Escolar que desarrollamos con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que era el antiguo pedagógico de la Universidad de Chile. ¿Ah? Yo soy exalumno, y diseñamos un diplomado que realmente tuvo impacto, los profesores se fueron muy motivados, estamos trabajando esa línea para que se siga desarrollando. Esto partió también con el aporte de UNICEF, el Ministerio de Educación, nosotros, fue una línea de trabajo intersectorial que de una u otra forma fue dando una respuesta a la demanda que hay de seguridad en las unidades educativas. Nosotros, o los profesores en Chile, tienen la suerte de algo, que aún, y se habla abajo, que aún los apoderados no se dan cuenta que la seguridad de sus hijos es un derecho. Y no lo han ido a exigir. Porque cuando los padres se den cuenta que este es un tema relevante, que va más allá de la prueba de selección universitaria o el CIMSE, que es de lo que se preocupan fundamentalmente los papás cuando matriculan a los niños en los colegios. Ahora los papás más elaborados también se preocupan de que tenga buenas multicanchas, pero ninguno se preocupa fundamentalmente que el colegio además sea un espacio seguro para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, cuando los papás se den cuenta de eso,
va a haber una demanda al sistema educativo muy fuerte porque estos planes se implementen. Por lo tanto, hoy día estamos viendo de qué forma vamos trabajando eso con los docentes. Ha sido un avance complejo, ha sido sostenido, pero lo bueno es que ha sido un avance seguro, lento pero seguro. ¿Ya? Adelante. Y lo otro que trabajamos nosotros desde nuestra perspectiva es formar comunidades resilientes, particularmente las comunidades educativas. Y en eso nosotros tenemos un plan nacional de simulacros y simulaciones, y los colegios también están afectos a ellos. Tenemos simulacros regionales de seguridad escolar, porque evidentemente tenemos que preparar la respuesta. Sabemos de que este silencio sísmico que hay en el norte, en el sur del Perú, en Lima, ¿no es cierto?, también nos va a afectar la zona norte chilena, o sea, y ahí tenemos un trabajo fronterizo bastante fuerte con INDECI, ¿ah? Pero nosotros tenemos una serie de simulacros en el sector de educación. En el año 2017, en Arica y Parinacota participaron 50.720 alumnos, en la región metropolitana sobre 1 millón de personas, en el Maule 86.000. Uno dice, claro, comparado con México son cifras que uno podría decir marginales, porque bueno, nosotros tenemos bastante menos habitantes que ustedes, ¿ah? Por lo tanto para nosotros esas son cifras importantes. Adelante. Y aquí está el total de establecimientos que participaron. La región metropolitana es la que tiene la mayor concentración, porque además es donde tenemos la mayor concentración de habitantes del país, ¿ah? Y la mayor cantidad de edificación. Y cuando me va a tocar poner mañana, también es donde hemos recibido los mayores impactos en el sector educativo en el terremoto, ¿ah? Por lo tanto, lo que tratamos de hacer hoy día es también preparar la comunidad educativa, pero la comunidad en su conjunto. Hablamos no solamente de los alumnos, sino que de los profesores, los paradocentes, de los papás. De hecho, en los ejercicios que hacemos, de repente hay papás que van pasando o van al colegio y no quieren participar del simulacro, ¿ah? Pues esto no es mío. Entonces les ponemos un sticker, muerto. ¿Y por qué? Usted está fallecido porque no cumplió con los procedimientos. Y este papá como que reacciona, ¿ah? Usted no cumplió con los procedimientos. Y empiezan a reaccionar. O hacemos simulacros cuando hay reuniones de apoderados para que los papás sepan qué es lo que hace el colegio. Porque hay un tema que es muy relevante, que los papás tienen que saber que en los colegios hay capacidades instaladas. Cuando tenemos sismos en el borde costero, que se registran en el borde costero, pero sismos menores que no ameritan una evacuación, igual se agolpan los papás en el colegio a retirar a los niños. O cuando se ha meritado evacuación, como los papás no saben cómo es el plan de seguridad escolar del colegio, porque ahí falta linkear los papás con la unidad educativa, los colegios vienen evacuando un profesor a cargo de 40 niños y todos los demás, que ya trae niños histéricos, colegas histéricos, y viene un papá histérico además a quitar a los niños. Si el papá supiera que tiene que llegar a la cota de 30 metros y esperar al niño arriba, nos soluciona todos los problemas. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que tenemos que hacer permanente, no solamente educar a los niños, sino que por extensión tenemos que educar a los papás, educar a la familia. Siempre decimos que los profesores no solamente educamos a los niños, sino que tenemos que educar a toda la familia para que las cosas no funcionen. ¿Ah? Adelante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En fin de cuentas, tener comunidades educativas resilientes, tener una infraestructura educativa resiliente y tener un currículum que responda a las demandas, que nos permita resistir el shock, reorganizarnos y aprender las lecciones. Es decir, resiliencia. En la medida que nosotros logremos eso, teniendo las unidades educativas bajo esa lógica, y además con niños que desde párvulos hasta cuarto medio, si lográsemos hacer transversalidad, ¿no es cierto?, cuando ingresen, ellos van a ingresar a la universidad o al mercado laboral con otra visión del país. Por lo tanto, eso va a implicar que van a disminuir la cantidad de emergencias que tengamos en el país, pero además, muchos de esos niños seguramente van a llegar a cargos de decisión que les va a permitir tener otra visión para tomar decisiones que apunten a dar seguridad a los chilenos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, y sobre todo por el respeto tan estricto del tiempo. Abrimos ahora entonces una ronda de preguntas, intervenciones, comentarios que quieran hacer los participantes para aprovechar, porque la idea es aprovechar que tenemos personas, funcionarios técnicos con amplia experiencia en la preparación, en la respuesta, en la recuperación, desde altos cargos, desde el aula, desde distintos frentes de trabajo, es decir, aprovechar de verdad que están acá para hacerles la mayor cantidad de preguntas que ustedes quieran y que el tiempo nos permita. Si les parece, podemos adoptar una modalidad de tener unas 5 preguntas, responden una segunda tanda de 5 hasta donde nos alcance el tiempo y no nos llame el hambre.
Muy buenas tardes, Claudia Alonso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En la exposición que hacía Miguel Muñoz, usted habló de que se constituye un comité educativo interinstitucional, si es que no malentendí. Pensando en los espacios geográficos concretos de nuestras escuelas, en donde en una comunidad no necesariamente están todas las dependencias a las que usted alude, no sé si en la geografía chilena, en la geografía mexicana tenemos esa realidad, es decir, no tenemos todas las instituciones o servidores públicos de salud, desarrollo social, es decir, de las dependencias que citaste, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo, cuando no están, cómo ese comité tiene su relación en otro orden, en esta línea que también señaló? Gracias. Sí. Muchas gracias, Claudia, y les voy a pedir a todos igual que hagan una presentación, su nombre y de qué institución vienen. Yo soy Claudia Sánchez Villalobos y pertenezco a Educación Especial. Vamos, aquí tocayas. Bien, también en la intervención de Miguel me llamaba mucho la atención que en lo que nosotros conocemos como preescolar, ustedes han tenido vamos a decir, un buen avance en el trabajo con los padres de familia. Yo decía, híjole, eso aquí casi lo veo imposible. Sin embargo, bueno, esa experiencia, luego cuando compartía que con los más grandes a veces no se da esa respuesta por parte de los padres, yo decía, ¿cómo le hacen? ¿No? ¿Cuál es como la experiencia de éxito con los pequeños, donde sí los padres dan, pues ahora sí tienen una mayor participación en este tipo de situaciones que tienen que obedecer a la prevención? Bueno, yo quiero plantear una cuestión que desde la mañana se está manejando y tiene que ver con el concepto de resiliencia. Me parece muy interesante lo que plantea el profesor Muñoz, porque, digamos, tiene una implicación práctica, ¿sí? Y en ese sentido, esta idea que me gustaría que se pudiera ampliar, de resistir el shock, de reorganizarse y de aprender de la experiencia, me parece que digamos, son tres elementos fundamentales para poder comprender ese sentido que se le quiere dar. E insisto, esa posibilidad de concretarse, ¿no?, más claramente en las acciones preventivas. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rodrigo Garibay del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esta es una pregunta más bien al panel en general y está relacionada con la responsabilidad que se le va a atribuir a los representantes de cada una de las instituciones escolares, ¿no?, que nos comentaba, por ejemplo, el doctor Miguel, que ahí la responsabilidad de la seguridad de la institución recae en el director, ¿no? Sin embargo, ¿qué clase de formación o requisitos o prerequisitos están establecidos para otorgarle y adjudicarle a él dicha responsabilidad? Y eso es un tema, creo que, pendiente en todos nuestros países. Una última y hacemos Hola, buenas tardes. Isabel, de Secretaría de Educación Pública de Uniprode. Yo tengo una pregunta al panel en general. Yo veía que había como una parte de capacitación a la currícula, de ir viendo qué onda con los docentes, ir como informando y capacitando. La pregunta es, ¿cómo bajaron esta información a los docentes? ¿Fue por sectores? ¿Fue a nivel cascada? ¿No? Nosotros aquí le llamamos a nivel cascada, que es jefes de sector, supervisor y de ahí docentes. ¿Cómo es que ustedes hicieron llegar esta información, esta capacitación, este diplomado? ¿Cómo es que se distribuyó esa información? ¿No? Porque yo tengo esa duda enorme. Muchísimas gracias. Comenzamos respondiendo quizás en el mismo orden. Alice, ¿te parece?
Bueno, hay dos preguntas que están asociadas al tema que debatimos. En primer lugar, se planteaba el papel del director de la escuela, cómo responsabilizarlo, qué hacer. Decir que en nuestras escuelas, bueno, yo lo abordé desde la concepción de la preparación del docente, lo curricular, lo comunitario, y no abordé el papel del director de la escuela, pero decir que en Cuba toda nuestra escuela tiene el plan de prevención del riesgo, plan de prevención, donde es un plan que tiene incluido todos los factores de riesgo que pudiera haber en la escuela, que es supervisado, revisado. En las visitas que se hace del Ministerio de Educación a la escuela se revisa constantemente, se aprueba por los determinados especialistas. Por tanto, creo que ese plan constituye una seguridad a que determinadas cosas no sucedan. Y decir también que este plan tiene sus etapas y fases, que en la medida que se van declarando esas etapas y fases, se van puntualizando un grupo de medidas que no solo quedan en el director de la escuela, sino que son revisadas y monitoreadas también por funcionarios municipales, provinciales, que le dan la seguridad a la escuela de que cualquier director que no haya implementado alguna acción que esté presente se pueda corregir y se pueda supervisar. Yo creo que en eso nosotros hemos trabajado. Y bueno, había otra pregunta relacionada que cómo se trabajaba la capacitación. Lo abordé desde la preparación del personal docente, pero también nosotros tenemos la capacitación que puedo decir que se adopta la forma de cascada, como hablaba la compañera que hizo la pregunta, esto para las estructuras, porque como yo expliqué, la preparación de los docentes tiene su espacio y está definido incluso dentro de lo que se forman como parte del plan de estudio, y explicaba, bueno, que dentro de las escuelas también tienen sus espacios de preparación que están definidos en horarios, quiere decir que eso está establecido. Y bueno, para los funcionarios y directivos están previstos en forma de cascada, como bien preguntaba y decía la compañera. No sé si eso satisface o hay otra cosa que puedan preguntar. Muchas gracias, Alice. En la segunda ronda abrimos opción. Bueno, en el caso de Perú, en relación a las responsabilidades que podría tener el director, en este caso, digamos, si hubiera algún tipo de repercusión en la escuela con el desenlace de algún evento. No está normado en el Perú que el director es responsable, digamos, de estas posibilidades, ¿no?, de afectación. Sin embargo, sí se trabaja fuertemente y hay toda una propuesta de elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres con un enfoque de procesos de gestión de riesgos. Y en esta propuesta está normado que las instituciones educativas formen la comisión de gestión de riesgo de desastres, y se les indica en este caso al director que él es la máxima autoridad de liderar la elaboración de este instrumento. Bajo el liderazgo del director se debe llevar un proceso de identificación de la vulnerabilidad de la escuela e identificar todas las acciones, en este caso preventivas y correctivas, para reducir esa vulnerabilidad, y asimismo de liderar todos los protocolos de respuesta y rehabilitación. Sí hay un tema que me gustaría destacar en cuanto a niveles de responsabilidad, es que se trabaja en las brigadas, en este caso de respuesta de los profesores. El rol del profesor es, quien asume las responsabilidades de estas brigadas de primeros auxilios, de soporte, de entrega de niños, etc. No consideramos a nivel, en este caso del sector, que pueda ser una exclusiva responsabilidad de los estudiantes. Sin embargo, por aspectos pedagógicos, ¿no? En esos momentos aquí está la doctora Renata Teodoro, que es la directora, en este caso, nacional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos de Desastres. Con nuestro actual ministro se está impulsando la organización de las brigadas. Entonces yo diría que hay un encuentro, ¿no? Fuertemente se trabaja la organización
de la comunidad educativa, liderada por director y profesores, padres de familia, con participación de estudiantes, pero un trabajo con una, digamos, mirada de autoprotección, ¿no? De los niños. Los niños no pueden, ni siquiera pensamos que el adolescente pueda tener un nivel de responsabilidad de esta naturaleza, pero sí debe estar preparado para dar ayuda y para autoprotegerse, pero la responsabilidad es de los profesores. En el caso de la capacitación y formación docente, hay muchas, digamos, formas que se dan a nivel de Perú, ¿no? Hay todo un programa de formación docente que definitivamente lo maneja la educación básica regular, y un tema es el enfoque ambiental, y entra la gestión de riesgo de desastres como un componente. Y en el marco, en este caso, de esta estrategia nacional, este programa que se orienta a trabajar con las escuelas más vulnerables del país, que ya están mapeadas, identificadas y que siempre tienen el riesgo alto de ser afectadas. No quiere decir que las otras no se toquen, pero sí que hay un nivel de priorización. Hay un trabajo con un enfoque de capacitación en cascadas, ¿no? Hay un coordinador PREVAED, especialista en gestión de riesgo de desastres en cada DRE, en cada UGEL, y un equipo en el Ministerio de Educación. Ellos son fortalecidos en talleres nacionales y se les da, digamos, recursos para que fortalezcan capacidades en sus propias instancias. Todos los especialistas deben conocer para que en una situación de emergencia participen, pero a su vez estos especialistas que son capacitados por, digamos, en este caso lo de NAGET, forman a profesores fortalezas que tienen, digamos, ese perfil, que conocen la gestión de riesgos, pero además se les da las rutas metodológicas, los instrumentos, las herramientas, y ellos tienen por meta, por año, capacitar a 26.000 directores que son miembros de las comisiones de gestión de riesgos y desastres, con un resultado final que es el plan de gestión de riesgos y desastres con un enfoque de procesos, medidas preventivas, correctivas, de respuesta, de rehabilitación, con las normas INE, con formación de brigadas y con temas transversales, con cursos de los mejores planes de gestión de riesgos, 5 simulacros obligatorios al año, este año son 4, pero son obligatorios el mismo día a nivel nacional. Entonces, la capacitación es en cascada. De 500 terminamos en 26.000 por año, ¿no? En el marco de este programa. Gracias, Andrea. Por favor. Bueno, voy a empezar a responder por orden de preguntas. Cuando hablabas de las comisiones, ¿no? Yo hablaba una que es la Comisión Nacional de Seguridad Escolar, que está constituida por representantes nacionales de cada una de las áreas. En este caso lo preside el Ministerio de Educación, está ONEMI, Carabineros, Bomberos, Salud, las mutuales de seguridad, que son las que llevan lo que tiene que ver con el seguro laboral, el seguro de accidentes laborales, que es una línea, pero esa línea solamente ve a los funcionarios de la unidad educativa en cuanto a trabajadores, pero no se preocupa de los niños. Hoy día hemos logrado integrar a esas mutuales en esa dinámica y están participando en el Plan Integral de Seguridad Escolar, porque además nos aportan en cada unidad educativa un prevencionista de riesgo para el análisis, que es un elemento técnico bastante concreto. Y luego tenemos a nivel local, en cada colegio, en cada unidad educativa, ¿no es cierto?, el Comité de Seguridad Escolar en el ámbito de la prevención, que se convierte en el ámbito de respuesta en una suerte de comité de operación de emergencia, porque son los mismos actores que toman distintos roles. Y evidentemente, por tema territorial, en algunos lugares no va a haber representación de algún tipo, ¿no es cierto?, de organismo, pero ese se podrá sustituir a lo mejor por alguien de la comunidad local. Por ejemplo, si no hubiese bomberos cerca, pero si hay algún apoderado que es bombero, él podrá incorporar su expertise para apoyar al colegio en ese ámbito. Por lo tanto, bajo esa lógica vamos incorporando también el componente comunitario, que es muy importante en el entorno en el cual se desempeña la unidad educativa, porque hablamos de la seguridad no solamente al interior de la unidad educativa, sino que en el entorno más cercano. El director le toca hacer gestión desde la accidentabilidad de tránsito en la esquina más cercana al colegio, porque los niños tienen que llegar al colegio y a lo mejor ahí se registra mucho accidente de tránsito, ahí tienen que hacer gestión también los profesores. Por lo tanto, en esa línea se puede hacer. Y respecto a la experiencia con los más pequeños y la incorporación de los padres, en realidad eso ha sido una experiencia exitosa. Y yo creo que el éxito está en que, bueno, la gran mayoría de los que estamos acá somos papás, ¿cierto? O sea, y cuando son más pequeños los niños son como
nuestro bien más preciado. Cuando ya son más grandes, como uno que empieza a liberarse un poco, si bien es cierto, siempre sigue siendo responsable, pero ya los niños y los jóvenes tienen su propia herramienta, por lo tanto uno se vincula aún más cuando desde el colegio te empiezan a involucrar en estos temas, y ahí se logra ese nexo entre papás, ¿no es cierto?, y las educadoras de párvulo y las asistentes, ¿no es cierto?, las técnicos, para trabajar no solamente el tema de cómo trabajan en el colegio, en el jardín infantil, sino que también se logra este paso extra de poder incorporar cómo se organiza la familia frente a la emergencia, que es un gran tema para nosotros. Hoy día la primera respuesta es familiar. Nosotros en Chile hemos tenido una suerte muy grande. Todos los grandes desastres se han generado de noche, fines de semana o festivos. Entonces todos dicen, oye, Chile tiene una gran respuesta frente a terremotos. Claro, porque han sido de noche cuando la familia está reunida. Pero cuando sea a las 12 del día con los colegios funcionando a full, es decir, esto va a ser muy distinto. Lo que sí tenemos muy claro es que de acuerdo a nuestra norma de sismoconstrucción, los edificios van a ser marginales los que se van a caer, ¿ya? Pero ¿cómo hacer el control de los niños, el control de los colegas profesores? Ese va a ser el tema. Porque esta situación disruptiva que va a producir un quiebre emocional en muchos, va a ser lo que puede gatillar conductas que van a ser inapropiadas y van a exponerse no solamente ellos, sino que a los otros niños y a los otros profesores. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Luego, el tema de la resiliencia. Bueno, ese es el temazo. Nosotros tenemos como misión en ONEMI transformar comunidades vulnerables en comunidades resilientes. Ese es nuestro norte. Y ahí es donde tenemos nosotros apostados todo nuestro capital. Por lo tanto, evidentemente estamos trabajando no solamente en lo que tiene que ver el sector de educación, sino que en todos los sectores, y eso lo voy a explicar mañana. Nosotros tenemos un plan estratégico nacional que obliga a todos los servicios, a todos los sectores a crear unidades de gestión del riesgo y ver desde su gestión también, ver el tema de gestión del riesgo, ver el tema de la continuidad operacional, ver cómo construimos mejor. Cuando veamos reconstrucción, yo les voy a mostrar cómo eran los colegios que se cayeron en el terremoto y cómo son los colegios que se construyeron después. O no tengo fotos, les voy a incorporar, voy a mostrarles cómo son los jardines infantiles que construye hoy día la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que realmente son unos verdaderos búnker, pero además dotados de tecnología y dotados además de una visión amable para los niños, que no sea algo también muy complicado. Y finalmente, respecto de la responsabilidad, estabas hablando tú, yo creo que ese fue un salto muy grande que nos dimos en Chile, sin medir las consecuencias de que los papás iban a asumir que esa resolución exenta legalmente tenía fuerza. Y yo diría que de a poco los directores de la unidad educativa han ido asumiendo paulatinamente la responsabilidad que este es un tema. Y queda mucho por avanzar. Y respecto finalmente de la capacitación, ¿no es cierto?, de la formación, esto no es en cascada. Comenzó el tema del diplomado por un acto que empezamos de a poco, casi de voz en voz con la universidad, empezar a hacer una prueba. Hoy día esto está creciendo y en realidad hemos dejado en manos de la universidad que ellos vean cómo promocionan. Es un tema de la universidad. Nosotros ya organizamos el tema, y no solamente está la universidad, sino que también hay un curso que hace el Centro de Perfeccionamiento de Investigaciones Pedagógicas del Magisterio, que depende del Ministerio de Educación, al cual pueden acceder los profesores y estudiar esta temática. Y nosotros como ANEMI además tenemos un curso online que puede ingresar cualquiera y empezar a trabajar esta temática. Ahora, ¿qué ventaja tienen los diplomados y qué ventaja tiene más si el diplomado es reconocido por el Centro de Perfeccionamiento, o hacer el curso del Centro de Perfeccionamiento, que particularmente a los profesores que son del sector municipalizado, del sector público, que va a ser ahora porque la educación pública vuelve a asumirse, reciben además un bono mensual en dinero. O sea, también está ese incentivo de que no solamente estoy dando más tiempo, sino que también son reconocidos en su sueldo, ¿no es cierto?, en los municipios hoy día aquellos profesores que tienen esta certificación.